Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Todos que están aquí con nosotros en esta mañana, buenos días a los que están con nosotros en línea en esta mañana. Quiero darles saludos de varios lugares. Primero, como dijo hermano Enrique, que vengo aquí de parte del Consejo Pastoral. Entonces, saludos del Consejo Pastoral de la Iglesia del Pacto. También tengo el privilegio de servir a la Iglesia del Pacto como rectora del seminario. Entonces, les traigo saludos del seminario de la Iglesia del Pacto. Saludos. Tengo también hoy estar aquí este fin de semana con ustedes en Ibarra. En cierto sentido, para mí es como regresar a casa, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero doy también saludos de parte de la familia Clark, que, como dijo mi concuñado, hermano Enrique, que estoy con mi esposo Moisés sirviendo al Señor allá en Guayaquil. Estar aquí, como dije, como estar en casa, visitar familia, visitar como parte de la iglesia, como somos familia en la Iglesia del Pacto, ¿no es cierto? Así que es un gusto poder estar con ustedes. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta, la primera epístola de Juan. Capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 7 hasta el 21, pero vamos a enfocarnos en el 7 al 12. La primera carta de Juan, no el Evangelio, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio.
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque hemos podido alabar tu nombre en esta mañana a través de la música, Padre. Gracias por los hermanos que han dirigido, Padre, que nos han hecho entrar en una comunión contigo a través de estas alabanzas. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias es la manera que 100% tú hagas con nosotros. Gracias que podemos comunicarnos contigo a través de la oración. Y Padre, te pedimos que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra. Que tú me utilices para ese propósito, pero sobre todo que tú seas glorificado en lo que hacemos. Gracias por cada uno que está aquí. Padre, si hay alguien que no está aquí por enfermedad o por otra razón, Padre, te pido que tú estés con ellos también, que tu presencia vaya con ellos. Y gracias te damos. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo habla mucho del amor del Señor para con nosotros y nuestro amor como debe ser, y de eso vamos a hablar. Pero para comenzar, hay muchas cosas también que son importantes en cuanto a Dios. Muchos atributos de Dios. ¿Cuáles son algunos que vienen a su mente en cuanto a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo? Soberano. Es soberano, exactamente. ¿Qué más? Bueno. Es bueno. Bien. Es fiel. Es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es eterno. Es bondadoso. Es justo. Podríamos tomar un tiempito estudiando cada uno de esos atributos, ¿no es cierto? Podríamos profundizar en la palabra de Dios, en lo que son estos atributos, y muchos más de Dios. Para esto es el estudio bíblico, ¿no es cierto? Donde podemos profundizar. En todo, gracias a Dios, en todas las iglesias que yo he asistido desde chiquita, hemos tenido un día a la semana para poder profundizar en su palabra. Y gracias a Dios por el estudio bíblico. Puede ser por tema, como ahorita acabamos de hablar, puede ser por libros, porque también estudiar la primera carta de Juan, hay muchas cosas que no se pueden tratar en un sermón.
Sí se puede hacer una serie de sermones sobre el libro, pero estudio para donde se puede profundizar. Cosa que hace Dios por nosotros. ¿Qué hace Dios por nosotros? Nos protege, nos ama, nos perdona, nos conoce por nombre. ¿Cuántos saben que Dios le conoce por su nombre? Amén. Conoce todo de nosotros, ¿no es cierto? En Hebreos 4:12 habla de la palabra de Dios. ¿Y qué dice de la palabra de Dios? Que es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Corta. Cuando ustedes leen la palabra de Dios así, a veces nos hinca, ¿no es cierto? Para ver dónde debemos mejorar. Pero al final dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mejor que nosotros mismos, ¿no es cierto? Podemos hablar mucho de muchas cosas, pero en cuanto a Dios, podríamos hablar de su reino, podríamos hablar de su voluntad para con nosotros, pero si ustedes tuvieran que contestar esta pregunta, ¿qué dirían? ¿Qué podría ser la cosa más importante que podemos conocer de Dios? Exactamente. Para mí, no importa dónde está, no importa quién está, no importa qué ha hecho. Lo que dice el texto aquí, el énfasis de este texto es que Dios es amor. Si vemos estos versículos, el versículo 7 dice, el amor es de Dios. El versículo 8 dice, Dios es amor. El 9, en esto se mostró el amor de Dios. El 10, Él nos amó a nosotros. El 11, Dios nos ha amado así. El 12, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Podríamos seguir, pero en el 19 también dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Piensen en este momento. Dios verdaderamente le ama a usted. Él verdaderamente me ama a mí. Él verdaderamente nos ama a todos nosotros. Amén. ¿Cómo se manifiesta ese amor de Dios en nuestras vidas? Cuando yo estaba en el primer o segundo año del colegio en Arizona, de donde yo nací, en la iglesia el pastor nos enseñó las 4 leyes espirituales. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de las 4 leyes espirituales? Es un tratado, creo que fue publicado por Cruzada Estudiantil, que ahora se llama CRU, y es para evangelizar. Y en aquel entonces, pues se ha modificado un poquito, pero él nos enseñó y nos invitó que compartamos esas 4 leyes espirituales con alguien de nuestros amigos. Yo me acuerdo en ese entonces, la primera ley era: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Sí? Las otras 3 trataban de estar separada de Dios por el pecado, que Jesús es la única manera de conocerle a Dios y que tenemos que recibirle como Señor y Salvador para poder conocerlo y experimentar su amor. Ese es el primero. Para
que podamos conocerlo y experimentar su amor. De ahí podemos describir su maravilloso plan para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes conocen el plan maravilloso que Dios ha tenido para sus vidas? Amén. Para mí, cuando yo era chiquita, yo creo que porque en la iglesia del Pacto en los Estados Unidos tenía un gran énfasis en misiones. Entonces venían los misioneros a visitar a las iglesias, dar informe de lo que estaba haciendo en los países donde servían. Y yo desde chiquita me interesó hacer eso, de ser misionero. Yo no sabía realmente qué significaría, pero quería ser. Era un sueño, sin saber qué significaba. Durante mi tiempo en la universidad, Dios, en su gran misericordia y paciencia, me permitió venir al Ecuador y tomar los primeros pasos que llegó a hacer toda mi vida aquí en Ibarra. Aquí aprendí a hablar español. Aquí aprendí a enseñar inglés porque eso era nuestra tarea de ayudar con lo que era la escuela 4 de julio, la que estaba por allá, no la que está por acá, estaba por acá, la original. Aquí aprendí a tocar guitarra. Estábamos cuidando la guitarra de alguien y de ahí empezamos a tocar. Y gracias a lo que nosotros decimos los de Corto Plaza, hermana Elena, perdí el miedo de tocar el piano en frente de otras personas. Creo que la primera vez en mi vida que prediqué, porque no llegó el pastor, fue en un culto de resurrección a las 6 de la mañana. Por eso no lo llegué. Y en el tiempo que estuve en Ibarra vino una misionera, en ese entonces se llamaba colaboradora, porque colaborábamos, de México, hermana Nancy Reed, que enseñó un material que ellos habían desarrollado para el discipulado. Entonces aprendí aquí y con hermana Elena, con otra persona de corto plazo, ahí hicimos y empezamos a hacer el discipulado. Fui discipulado. Doy gracias a Dios por estas cosas que yo aprendí acá. Y que estas cosas que han venido, que han sido parte de mi vida, de mi ministerio hasta ahora. Aquí me vaya. Dios es amor. Un atributo muy importante, como ustedes han dicho en cuanto a Dios, es que Él es fiel. Salmo 33:4 que leímos esta mañana. Gracias por tener eso ahí. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Cantamos, su fidelidad es grande. Conocemos que la fidelidad de Dios es grande en nuestras vidas. Amén. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de las tristezas, de los dolores que tenemos en nuestra vida, Él es fiel. Amén. Ustedes han pasado por un tiempo difícil, pero Dios es fiel. Muchas veces cuando problemas pasan, nuestra primera pregunta es, ¿por qué a mí, Dios? ¿No es cierto? ¿Por qué me ha dado esa enfermedad? ¿Por qué? Pero lo que tenemos que recordar, Dios no nos prometió que la vida
¿O sí? ¿Me puede mostrar el versículo en la Biblia que dice una vez que cree en el Señor como Salvador, que su vida va a ser perfecta? Si es que fuera así, Jesús no hubiera muerto en la cruz. ¿Sí? Los discípulos que le siguieron, con la excepción de Juan, murieron por creer en Él. Fueron matados, fueron mártires. Pero cuando hay los problemas tenemos que recordar, Él es fiel, tenemos que creer. Podemos confiar en Dios, Él nos ama, Él es fiel. ¿Qué dice Romanos 8:28? Es un versículo que nos gusta recordar. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me gusta la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Sabemos que Dios obra en cada situación para el bien de los que le aman. Atributo de Dios, Dios obra para nuestro bien. Amén. A veces, y eso es donde hablamos del atributo de la soberanía de Dios. A veces nos da la oportunidad de ver cómo Él obra para nuestro bien. A veces no. Mi papá se apartó del Señor, se fue a la guerra y creo que no entendía bien la gracia de Dios. Pero cuando yo era joven, niña, yo le preguntaba a mi papá si él era cristiano. Él nos llevaba a la iglesia. Pero le pregunté y me dijo que no era cristiano. Entonces, desde ahí, empecé a orar por mi padre. Oré toda mi vida por mi padre, que Dios, por favor, que lo sane. Dios le permitió caer con una enfermedad grave. Se cayó, le perforó el intestino, se desarrolló peritonitis, fue al hospital porque se cayó en la ducha, no sabía para qué hizo, pero fue al doctor. Y el doctor le dijo, no tiene para qué estar vivo, usted debió de haber muerto. Le operó, le tuvo un proceso para sanar todo de ahí adentro, y mi tío, uno de mis tíos que era el pastor, le decía, Dios te ha dado esa oportunidad. Y después de 6 meses regresa el doctor, viene a mi casa y va al doctor, estaba amarillo. Y pensaba que tenía hepatitis, pero lo que fue cáncer. Y yo le dije, voy a evangelizar a mi papi. Cueste lo que cuesta, hasta que él reciba al Señor, yo le voy a evangelizar porque yo he orado toda mi vida por mi papá. Fui al hospital antes de la operación y empecé a contar todo, como empecé a contarle a usted, que desde chico, bla, bla, bla. Y él me dijo, Charito, hace 4 meses, bueno, tu tío dijo eso a mí, que Dios me había dado la oportunidad. Le escuché. Reconcilié, pedí perdón, reconcilié con el Señor y tu mamá y yo nos hicimos miembros de la iglesia. Antes de la operación, yo en el hospital llorando de alegría y la enfermera dice, ¿qué pasa? Pero gracias a Dios, 6 semanas después de eso murió. Dios sí me permitió ver su fidelidad. Sí me permitió ver que obra para el bien. Sí, pero no siempre pasa. Una vez
los jóvenes de la iglesia fuimos de retiro, invitamos al pastor a estar con nosotros. Él, en camino a estar con nosotros, se accidentó y murió. Hasta la fecha entiendo por qué. No soy Dios. Dios es soberano. Me toca a mí creer y confiar. Amén. No siempre sabemos, porque Dios es soberano. Él obra para nuestro bien. Lo que debemos hacer es confiar en Él y amarlo. Después de terminar la universidad, de enseñar un tiempo, de estudiar y sacar un par de maestrías, Dios me permitió regresar al Ecuador. No a Ibarra como yo quería, pero me mandó a Baile. Que es otra historia. En la primera iglesia donde Dios me permitió servir, aprendí 2 atributos más de Dios. Él utilizará todo lo que le ofrecemos. Yo esperaba trabajar en educación cristiana porque ese era el título que yo tenía, uno de los títulos, pero la iglesia realmente necesitaba a alguien que ayudara con la música. No soy profesional y ustedes conocen el dicho: en el reino de los cielos el puerto es rey. Yo soy reina. Pero estaba dispuesto a ofrecer lo que sabía. Y en fin, gracias a hermana Elenita, porque me hizo tocar aquí. He servido desde ahí, desde esa primera iglesia. Serví música en todo el ministerio que tengo aquí. Quizás si hubiera sabido eso, hubiera prestado más atención a la clase de piano que me daba mi mami. Pero sí, Él utilizará lo que usted le ofrece. Si usted tiene algo que tiene pasión para hacer, puede ser en la enseñanza, puede ser en la limpieza, puede ser allá en la tecnología, puede ser cualquier cosa, usted le da a Dios esa pasión y Él lo va a utilizar. ¿Amén? ¿Sí creen eso? Sí. La otra cosa que aprendí en esa iglesia fue cuando preguntamos en Mateo 6:33. Y eso es importante. ¿Qué dice Mateo 6:33? Ustedes nunca. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fue en esa iglesia donde conocí a un hombre que llegó a ser mi esposo. Dios permitió que me casara con él y seguir sirviéndole como misionero, que es otra historia. Pude seguir trabajando. Servimos él y yo en 3 iglesias más antes de regresar a la misma iglesia donde estamos ahora. Y regresamos ahora a la iglesia donde yo empecé allá y ahora los 2 somos pastores ordenados. Dios es fiel. Dios nos ama. Utilizará todo lo que ofrecemos si buscamos primeramente su reino, su justicia. Donde quiera que servimos, yo, usted, como pastores, como líderes, como miembros, en Guayaquil, en Ibarra, donde quiera que estamos, tenemos que responder a uno de los versículos que leímos en 1
de Juan, el versículo 4:11. Primera de Juan, 4:11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Dios les ha amado así. Dios mandó, como dice 1 Juan 4, como dice Juan 3, Dios mandó a su Hijo unigénito, no para pasearse aquí en la tierra, sino para morir por nuestros pecados. ¿Sí? Nos amó tanto. Y si nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Al mostrar ese amor, será emocionante ver cómo Dios sigue obrando aquí en Betel, a mostrar el amor el uno para el otro. Dios también muestra su amor con nosotros con su presencia. En la escuela dominical, yo ahorita estoy dirigiendo la apertura y al pacto de Dios, pero siempre he hecho eso, desde aquí baja. Pero cantamos versículos de la Biblia, una de las mejores maneras para mí memorizar. ¿Cuántos son buenos para memorizar? Algunos sí son, yo no. Pero si canto de la Biblia, canciones de la Biblia, ahí sí por lo menos puedo recordar la canción y cantar así. El libro de los Salmos está lleno de canciones que cantamos nosotros. ¿Sí? El Apocalipsis cantamos: grandes y maravillosos son tus obras. Esto viene de Apocalipsis 7, creo. Sí, bueno saber. Pero una de las canciones que me gusta viene de Josué 1, 8 y 9. ¿Sí conoce esa canción? Debe aprender. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Estoy diciéndolo como lo canto, para que guardes y haga conforme todo lo que él está haciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9 dice: mire que te mando que te esfuerces de ser valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le dio esa promesa a Josué. Pero hay muchos lugares en la Biblia donde Dios promete su presencia. Y Jesús, después de estar, como hablaron de lo que están aprendiendo en FLET, de estar en la tierra después de su resurrección, cuando Él se fue al cielo en Mateo 28, le prometió a sus discípulos y a todos sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo? Amén. Nos prometió que estaría con ellos y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ha terminado el mundo? No. No estamos todavía, puede estar cerca, pero esa es otra cosa. No es el fin del mundo todavía. Así que Él está con nosotros. Amén. Él está con ustedes, seguirá con ustedes. ¿Qué va a pasar
¿Qué va a pasar en la vida? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con ustedes? Dios sabe. Amén. Dios lo sabe. Y podemos confiar en Él. Porque Él sabe. Él conoce. Dios muestra su amor en muchas maneras. Él es fiel. Él obra para nuestro bien. Nos utilizará nuestras habilidades. Si buscamos su voluntad, nos dará las demás cosas. Estará con nosotros. Después de que lo que Él hará, de todo lo que hará por nosotros, ¿qué pide de nosotros? Primero, nos pide que creamos en Él, que entreguemos nuestro corazón a Él. Eso primero, porque nos ha amado tanto, ¿sí? Y si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor de su vida, eso es primero. Hay que pedirle perdón por sus pecados, que sean pecaditos blancos, que sean pecados grandes. Hay que pedirle perdón porque sí son pecados. Y Él promete en su palabra, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es y fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, lo que sea, Él sí puede perdonar. Él sí perdona. A veces hay consecuencias que debemos nosotros debemos nosotros resolver. Sí, pero estamos perdonados. ¿Sí? Si yo he peleado con mi cuñada María y le he dicho algo feo, yo puedo pedir a Dios que me perdone y sí me va a perdonar, pero debo restituir mi relación con mi cuñada. Amén. Eso sí, eso es una consecuencia, pero yo sí soy perdonado. Luego, lo que escuché, Él nos pide que le amemos. Desde la instrucción que Dios mandó a Moisés, ustedes saben que, ¿qué significa, en el libro de Deuteronomio, qué significa Deuteronomio? Segunda ley. Cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron para entrar a la tierra prometida, ¿entraron enseguida? No. ¿Por qué? ¿Qué tenían miedo? Había gigantes, tenían miedo. Solo 2 querían entrar. Dijeron que los bebés, los niños iban a morir. Todos iban a morir. Porque no podían. Entonces Dios utilizó ese momento de hacerles caminar 40 años en el desierto y llegar a prepararse como un pueblo que podría entrar. Pero les ayudó para el bien. ¿Cuántos han tenido que esperar 40 años para algo? Nadie aquí, creo. 40 años. Pero entonces todos de esta generación, menos los 2, murieron. Y todos esos bebés que crecieron ya eran personas adultas que podrían entrar. Pero ellos a lo mejor no se acordaban de las maravillas y los milagros que Dios hizo para que pudieran salir de la esclavitud.
Entonces Dios le mandó a través de Moisés una segunda ley, que es Deuteronomio. En Deuteronomio 6 vemos algo que se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, dice así: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si vamos a resumir este versículo en uno, con todo su ser. Amarás a Jehová tu Dios con todo su ser. Jesús lo repitió en Mateo, lo repitió en Marcos, lo repitió en Lucas. Y en Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo el ser. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Qué hacemos para amar a Dios? ¿Cómo demostramos ese amor que tenemos para Dios? Podemos decirle y debemos decir, ¿no es cierto? Pero Jesús nos dice en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿qué debemos hacer para mostrar nuestro amor para Dios? Guardar sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si obedecemos lo que Él ha hecho en su palabra, estamos mostrando nuestro amor por Él. Y segundo, como ustedes saben, el primer gran mandamiento es amar a Dios. Y el segundo, como dijo Jesús, ¿cuál es el segundo? Amarás a su prójimo como a sí mismo. Muchas veces dice eso en la Biblia. Muchas veces aquí en 1 Juan 4 nos pide que amemos unos a otros con el amor de Dios, como Jesús nos amó a nosotros. Versículo 12 de 1 Juan 4 dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ¿cómo mostramos el amor para el otro, para el uno, para el otro? Una de las cosas que ustedes hacen que está muy bien es tener ese proyecto. Está mostrando el amor de Dios. Amén. Hay muchas maneras: visitar, hablar, mostrar su amor, ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que la cosa más importante que podemos conocer de Dios es su amor por nosotros? Su amor que fue de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Y muere en nosotros, y Jesús murió por nosotros, que podamos tener vida nosotros. Un versículo también, Salmo 37:4. También es canción, por si acaso. Deleítete a sí mismo en Jehová, y ¿qué va a hacer? ¿Qué nos dará? Los deseos de nuestro corazón. Un deseo mío, que una pasión que Dios me dio, era de enseñanza, que aprendí también aquí en Ibarra. No solamente enseñar inglés, pero enseñar en sí.
Y Dios ha permitido que haga eso en las iglesias donde he estado. He ayudado en 2 colegios del Marco y ahora último en el seminario. Dios, a través de la iglesia donde empezamos a caminar, y en el seminario tenemos 2 minutos ahora, sí, 3 partes del seminario que son importantes para prepararnos. Si usted piensa que Dios tiene mucho para su vida y usted quiere servirle y quiere prepararse, quiere conocerle más, se empieza aquí en la iglesia. Y el término que utilizamos, la palabra de 50 centavos, es el programa preministerial. ¿Sí? Una vez que usted decide que quiere servirle, que quiere conocerle más, en el preministerial aquí en la iglesia hay 2 maneras, 2 formas, 2 materias que usamos para cumplir esa parte de lo que llamamos preministerial. Uno que están haciendo, que yo escuché hoy día, son las clases de FLET. FLET existe aquí en el Ecuador y ustedes, como saben, hacen arreglo con FLET mismo para las materiales. Nosotros como seminario seguimos, según nos ha indicado el Centro Hispano de Educación Teológica en los Estados Unidos, que llamamos CHET. ¿Sí han escuchado de CHET? Son las letras, Centro Hispano de Educación Teológica, es del Papa. Y ellos han pedido que los que desean prepararse más empiezan así en su iglesia, en el preministerial. Ellos recomiendan que estudien los primeros 6 libros del primer nivel de FLET, que es la vida de Jesús. Y eso es lo que escuché, lo que hoy día estaban aprendiendo. Hay otro programa que también es del pacto que se llama Preparado para Servir. Cualquier de estas dos programas cumple casi todo lo necesario para terminar el preministerial. ¿Sí? Si tienen más preguntas de eso, ya puedo hablar con ustedes después del culto. Porque ya yo podría hablar todo eso. Terminar esto, aquí son 30 créditos, por decir. ¿Sí? Al terminar este preministerial, este programa, lo que estamos pidiendo como seminario, le pongo mi gorra de rectora, es que reciba su certificado en el culto unido del distrito. Puede ser en la iglesia, pero si lo hacen en el culto unido del distrito, es una celebración de todos que están terminando el programa. Todos pueden ver que usted se está preparando. ¿Sí? Nosotros como seminario le estaremos el certificado de la vida de Jesús al terminar el 6º libro. ¿Sí? Los que son maestros, 6º libro. Ahora, termina eso, ya puede entrar en lo que es el programa ministerial, no preministerial, ministerial. Eso somos nosotros el seminario. ¿Sí? Tenemos permiso y un convenio con CHET de utilizar los materiales de ellos para este programa ministerial. Son 19 materias y la obra práctica. ¿Sí? Esto se hace 2 por trimestre, por cuatrimestre son 3 meses, porque son 10 clases.
10 a 12 clases en cada materia. Son en 5 áreas que enseñamos. Clase de Biblia, enfocamos en la Biblia. Clase de teología, de historia, de ministerio y de contexto. Ahí. Y si estudian, si pueden llegar a los 8 por año, son 2 cada 3 meses, 8 por el año. Al terminar los 19 son poquito más de 2 años. 2 años y medio casi, ¿sí? Ahí sí reciben el certificado, diploma del programa ministerial. Y este año por primera vez, y Dios mediante, de aquí en adelante, este certificado se entrega en la asamblea de la IPE, para que toda la IPE pueda conocer quiénes están preparándose. ¿Sí? Es un tiempo de celebración de los estudios que han hecho. ¿Sí? Y si termina esto, hasta ahora sí estamos con el permiso de chat, de entrar con ellos, porque ellos dan la materia a su licenciatura, que son 6 módulos que se hace a través de 2 años más. Ahí sí sale con licenciatura. ¿Sí? Entonces, eso es la cuña comercial del seminario. ¿Sí? Entonces, Dios sí le puede utilizar. Dios le ama. Dios es fiel. Dios puede utilizar lo que usted le ofrece. ¿Qué le va a ofrecer? Que se le bendiga. Hoy las puertas se abren para ti. No llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Oh, bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.